Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a Banderas Televisión. Hoy es lunes 27 de mayo de 2024 y vamos a ver las noticias de portada del día de hoy. Empezamos por OG Diario. Sánchez premió con la dirección de la Universidad Menéndez Pelayo al rector de la Complutense que avaló a su mujer. Pues la compra de voluntades por parte de Pedro Sánchez es muy extensa, cada vez más extensa. Coloca a sus familiares y a sus amistades en puntos clave, en lugares donde influye el gobierno y recompensa a aquellos que los favorecen. Pues otro caso de corruptelas más, porque la esposa de Pedro Sánchez no tiene las titulaciones para los cargos que está ocupando y que han sido facilitados en este caso por el rector de la Complutense, que es el que avaló, pues, digamos, el currículum de su mujer, que era un currículum falseado. Hoy Diario. El presidente de Adif participó en el amaño de un contrato de 20 millones en 2022. Teodotip destapa un nuevo escándalo de presunta corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes. Adif es, pues, lo que tiene que ver con los trenes públicos, y no paran de ir descubriendo nuevos casos de corrupción. La Razón. Sánchez resiste a sus últimas crisis y Feijóo mantiene su victoria el 9 de junio. El PP lograría hasta 25 escaños frente a los 19 del PSOE. Los mismos que hace una semana. Respecto a 2019, los populares ganan 2 eurodiputados y el PSOE se deja con 2. Estas son las encuestas. Estamos ya en campaña de elecciones europeas y salen las encuestas. Pero hay otra cosa mucho más fiable, por ejemplo, que se usa en Estados Unidos, que son las apuestas. Hay un tipo de... Son unas apuestas en política de unas casas de juego que se mete dinero y se hace estas encuestas. Entonces, por ejemplo, apuestas de si va a ganar Trump o si va a ganar Joe Biden. Y las apuestas dan unos resultados muy distintos a los que dicen las encuestas. O sea que en el caso de las apuestas es mucho más fiable que no las encuestas en sí, porque las encuestas pues hacen la encuesta más o menos a gusto de quien le paga. Por tanto, esta encuesta no es muy fiable. Por ejemplo, a Vox le da 6 diputados, pero yo creo que le va a dar mucho más. Y al partido de Albice Pérez en esta encuesta no aparece, pero yo creo que está pues bastante más para adelante algunos partidos que salen aquí, por ejemplo Sumar y alguna agrupación de estos de los separatistas. El debate. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Sánchez vendería a su madre para preservarse en el poder. Activista de la libertad en todas sus vertientes. Santos fue secuestrado por Pablo Escobar por contar las verdades de un narcotráfico. Se ve que las informaciones sobre Pedro Sánchez pues cada vez se extienden más por más países, especialmente países de Hispanoamérica. Como la affair de Milei de hace unos días, pues se puede saber los casos de corruptela de Pedro Sánchez y en lo que está metido su esposa Begoña Gómez, que ya está imputada desde un tribunal. Entonces, pues ya se va viendo que los políticos de países hispanoamericanos saben de las corruptelas de Pedro Sánchez, saben de la ambición sin límites de Pedro Sánchez. Y por eso dice que Sánchez vendería a su madre para preservarse en el poder. Sánchez es capaz de vender a cualquiera para él seguir en el poder. Ahora, el mundo. La España sin la ESO. Las comunidades con menos estudios expulsan a los jóvenes. Hay un dato preocupante. Más de la mitad de la población en una parte importante del país no ha completado la enseñanza obligatoria. Se ve que la enseñanza obligatoria hay muchos estudiantes que no la terminan y al fin y al cabo la enseñanza pública hoy en día no sirve para nada,
no te enseñan lo básico. Hay muchas materias que no te las enseñan y son muy recargantes y además te enseñan cosas que son falsas. Es adoctrinamiento y esto a los jóvenes no les interesa y dejan los estudios para no perder más de tiempo en esta escuela obligatoria. Una cosa curiosa, los españoles con estudios universitarios, estudios de formación profesional, se marchan de España buscando oportunidades de otros países, pero aquí en España las oportunidades de trabajo no son muy buenas, porque son contratos temporales, contratos precarios, mal pagados y todo es muy incierto. Y entonces aquí en España no hay mucho futuro. Y por esto nuestros estudiantes se van al extranjero a trabajar. Y mientras ocurre esto, España día tras día está invadida por miles de inmigrantes. En estos momentos hay más de 500.000 de ilegales que el gobierno busca nacionalizar cuando haya un acuerdo en el Parlamento, que todavía está por venir. O sea que cabe la posibilidad que den nacionalidad española a 500.000 de ilegales, que no sabemos ni a dónde lo vamos a colocar. Quiero decir que estos ilegales vienen sin ningún tipo de preparación laboral y sin estudios tampoco. O sea que aquí hay una gran contradicción. Nuestros jóvenes no terminan sus estudios porque no les sirven para nada, no les ven utilidad. Y los que continúan estudiando, están preparados, se marchan de España. Y vienen aquí a España, pues, jóvenes de otros países subdesarrollados, como el caso de África, y no aportan nada bueno, sino todo lo contrario, aportan más problemas y más gasto al Estado. Y esto pues quiere decir que nos tienen que exprimir a más y más impuestos, es decir, nos tienen que robar más para tener que mantener a unos inútiles que no sirven para nada. La Gaceta, Abascal en Valencia, el 9 de junio. Solo hay dos opciones, la inmigración masiva de todos ellos o las fronteras seguras y la seguridad en las calles que defiende Vox. Ya se sabe que cada vez hay más delincuencia que nunca y esto tiene que ver mucho con la inmigración. Entonces, Santiago Abascal propone o esto que defienden ellos, la inmigración masiva o seguridad en las calles y las fronteras seguras para que no entre más inmigración. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis inmigración y la delincuencia que acompaña o queréis expulsar la inmigración, tener las fronteras seguras y que haya menos delincuencia? ¿Qué es lo que queréis? Esto es a lo que se refería Santiago Abascal y esto es importante lo que tengáis en cuenta en las próximas elecciones europeas, porque en resumen quiere decir, ¿qué queréis? ¿Más delincuencia o menos delincuencia? Porque más delincuencia o menos delincuencia también tiene mucho que ver con la invasión inmigrante ilegal. El diario de Girona. Girona retira el día de descanso semanal obligatorio a los taxistas. Dice traducido al español. Girona retira el día de descanso semanal obligatorio a los taxistas. Bueno, pues, ¿quién es el ayuntamiento para decir pues qué días libran fiesta los taxistas? Los taxistas son libres de trabajar los días que quieran. Tenían que ser libres de trabajar día y noche. Y si alguien quiere descansar, pues lo más lógico es que coja para descansar el día que menos clientes tenga de la semana, de un promedio. Pues bueno, es una buena noticia pues que retire pues esta obligación a los taxistas obligarles a un día de descanso. Tenemos que ser un país libre y cada vez tenemos menos libertades. Vox Populi. El hermano de Sánchez ha cobrado de la Diputación de Badajoz 261.000 euros y ha elevado su patrimonio en 1.700.000 euros. Bueno, pues ya se ve que Pedro Sánchez a todos sus amigos, a todos sus familiares, pues les está facilitando mucho la vida. Ha colocado a Tesanos, que cobra pues un buen sueldo anual, supera los 100.000 euros anuales. Ha colocado a todos sus amigos en Correos, cuyo sueldo supera los 200.000 euros anuales. Ha colocado a Nadina Calviño, facilitándole pues ser la presidenta del Banco Central Europeo, que también tiene un sueldo envidiable, creo que son de 400 y pico mil euros. O sea que Pedro Sánchez
aprovecha que es presidente del gobierno para hacer ricos a sus familiares y a sus amigos. Y yo no sé si esto de que la familia tenga influencia, pues tendría que ser otra de las incompatibilidades más. Pero bueno, es lo que tenemos aquí en España. El español. Feijóo busca obligar a Sánchez a convocar nuevas generales con la verdad por delante. El PP afirma que sale fortalecido del acto del domingo contra la amnistía. El PSOE ha perdido la calle y ha entregado el centro. Bueno, la manifestación de ayer del Partido Popular se puede decir que en comparación con las otras manifestaciones de meses atrás, pues ha pinchado. Porque aunque ha ido muchísima gente, pues cada vez es menos gente. Yo creo que la gente va más a las manifestaciones del Partido Popular por los discursos de Ayuso y no por los discursos de Alberto Núñez Feijóo. Está pidiendo que adelante las elecciones, pero bueno, esto depende pues si Puigdemont va a ser o no va a ser presidente de la Generalitat, porque Puigdemont le puede retirar el apoyo. También puede suceder pues que en el resto de la legislatura que queda no se aprueben, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado y los diversos socios en determinadas cosas no lo apoyen. Ya se ha dado caso, por ejemplo, de que el socio de gobierno de Pedro Sánchez, Sumar, no lo ha apoyado en la ley del suelo y no lo ha apoyado en la ley que busca prohibir la prostitución. O sea que, independientemente de lo que lo pida Alberto Núñez Feijóo, las elecciones anticipadas pueden jugar de cualquier manera. Y si no, incluso se podría dar la posibilidad de una moción de censura. Será algo muy extraño que pues Pedro Sánchez acabe terminando esta legislatura. El periódico Teresa Rivera. Las empresas españolas tienen que ser más valientes ante la ultraderecha. Ya ha dicho que el gobierno está haciendo chantaje a las empresas porque peligran sus contratos con la administración, les pueden mandar a Hacienda, a inspecciones y a tosigarlos a multas, o bien pues les puede retirar la publicidad institucional en estas empresas. O sea que el gobierno tiene maneras de presionar a las empresas. Y luego que digan sobre la ultraderecha. Tenéis que saber que la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas, Teresa Rivera, es la culpable, por ejemplo, de que la factura de la luz haya subido mucho. Es la culpable de que se derriben los pantanos y con ello, pues, se produzca menos electricidad y haya menos agua. Y con esto la sequía, y con esto que nuestros agricultores y ganaderos no puedan, pues, ni dar de beber a su ganado, ni regar sus plantas, sus invernaderos, sus cultivos. Y esto hace que los alimentos sean mucho más caros. O sea que la enorme inflación, la enorme subida de los precios que hay en los supermercados es culpa de Teresa Rivera. No lo olvidéis, la sequía es culpa de Teresa Rivera. Y hay muchas cosas que es con culpa de Teresa Rivera, porque es la representación, una de las máximas exponentes de la Agenda 2030 dentro del gobierno, la que hasta ahora había sido la vicepresidenta Teresa Rivera. O sea, una antipatriota, una enemiga de España y de los españoles, para que lo tengáis claro. Y ahora tiene que meterse con las empresas y decir que pues ser más valientes contra la ultraderecha. Hay que ser más valientes en informarse y saber quién es Teresa Rivera y no votarla. Y votar a Vox, que Vox ni es ultraderecha. Vox es un partido de derecha democrático y constitucionalista. El Confidencial. Aprobación de la ley. Puigdemont y el gobierno prevén una respuesta del Supremo que frene la amnistía. La redacción de la ley está llena de resquicios que pueden llevar a que los principales líderes de Junts y Esquerra Republicana se queden sin la gracia o a que la aplicación permanezca en el aire durante años. Ya es bastante incierta esta ley de amnistía porque va a topar con el poder independiente de la judicatura. Y además, también en el Tribunal Superior de Justicia Europeo es algo que no lo van a aceptar. O sea que parece ser que será una cosa que no va a venir muy rápida, porque si se aprueba, pues habrá una apelación, se meterán el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo,
el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Europeo. Y la cosa, entre apelaciones, entre recursos y entre historias, se puede alargar mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver lo que pueda ocurrir. Porque pueda que tenga, pues quizás, una vigencia temporal, pero luego tendrá que ser invalidada. Porque un organismo u otro de la judicatura, tanto española como europea, la van a tumbar. Esto seguro. Vamos a ver ahora el país. España suministrará armas a Ucrania por más de 1.100 millones, una ayuda militar sin precedentes. El acuerdo que firmarán este lunes Sánchez y Zelensky en Madrid implica contratos multimillonarios para la industria española de defensa. Aquí en España, pues, se supone que también tenemos una industria de defensa que fabrica armas, y Pedro Sánchez quiere regalar a Ucrania por valor de más de 1.100 millones de euros para que se maten los ucranianos y los rusos. Y en esto quedamos muy mal con los rusos, porque los rusos necesitamos su gas, necesitamos su petróleo, necesitamos sus cereales cuando haga falta, necesitamos sus materias primas y necesitamos su turismo. Y esto pues lo vamos a perder porque va a cabrear mucho a los rusos. Y fijaos, este dinero que se da a Ucrania, pues se podría usar pues para contratar más médicos, pagar más médicos. Tenemos unas escandalosas listas de espera para una operación quirúrgica o para un tratamiento, por ejemplo, del cáncer, o para los enfermos del ELA, que para estos no hay dinero, o para nuestros ancianos que necesitan algunas ayudas de dependencia, el pago a unas cuidadoras, por ejemplo. Para esto no hay dinero, o ancianos que necesiten pues cuidados las 24 horas del día en una residencia pública. Para nosotros no hay dinero. Sin embargo, Pedro Sánchez, el dinero que te roba de tus impuestos, se los regala a Zelensky para que mate a rusos y para que se mate también a la gente de su propio pueblo. Y esto es ético, es bueno. Pues esto es lo que hace Pedro Sánchez. Pedro Sánchez roba tu dinero con los impuestos, se lo da a Zelensky para que mate a rusos. Y luego dice que quiere reconocer el Estado de Palestina cuando los fanáticos de Palestina que están en el poder matan a israelíes. ¡Qué contradicciones! Pues esto es lo que es Pedro Sánchez. No votéis a Pedro Sánchez. La libertad digital. Pumpido se prepara para una posible derrota de la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Emitirá sentencia tras la de la Unión Europea. Ya se prevé que la Unión Europea no va a validar la ley de amnistía, porque esto no acabe en el Tribunal Europeo, en el derecho europeo. Esto no cabe, esta ley de amnistía, que se perdonan los delitos de los políticos y las corruptelas de los políticos. Esto en la Unión Europea no lo aprobaría. En el derecho europeo no cabe. Entonces, como se sabe que el Tribunal Europeo va a invalidar la ley de amnistía, Cándido Conde Pumpido ya prepara su propia sentencia. Y no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional en España no es imparcial, no es neutro, porque a Cándido Conde Pumpido lo ha colocado Pedro Sánchez. Y Cándido Conde Pumpido había sido el fiscal general del Estado de Zapatero. Cándido Conde Pumpido es un hombre del Partido Socialista. Cándido Conde Pumpido hará lo que le diga Pedro Sánchez. Y este es el problema que tenemos en el Tribunal Constitucional, que no tenemos un Tribunal Constitucional que se aplique, que se ciña exclusivamente a la Constitución, y ni que sea neutral, ni que sea imparcial, por desgracia. Y esto es España. Pero ya está en la noticia. Vamos a ver cómo va a acabar este embrollo de la ley de amnistía. La Vanguardia. Álvarez. Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer a Palestina. Bueno, cuando Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, habla de reconocer el Estado palestino, pues es lo mismo que se dijera que está reconociendo a Hamas, a esta organización de fanáticos, a esta teocracia islámica que va contra los derechos humanos y que, por ejemplo, pues no consiente la
la diversidad de género, por ejemplo, los homosexuales o las lesbianas, que serían perseguidos y matados. No reconocen los derechos humanos y no hay libertades. En una teocracia islámica no hay libertades porque para lo que no es islámico, todo lo demás es hereje, es el enemigo. Y esto es lo que quiere reconocer Ábares, el ministro de Asuntos Exteriores. Y además se olvida de una cosa, de la matanza que hicieron los de Hamas contra los israelíes, que es el origen de la guerra y de los secuestros. De esto no dice nada. Y esto en España no le deja en buen lugar. Se tendría pues que ceñirse a hablar de derechos humanos, de libertades, de Estado de Derecho, porque en Palestina en estos momentos no hay ni derechos humanos, ni libertades, ni Estado de Derecho, ni nada que se lo parezca. En cambio en Israel sí, pero esto se silencia. Entonces, si no se habla de lo que hay en profundidad y a fondo, pues la gente no se entera, la gente no está bien informada. Porque si lo supiera la gente, desde luego lo que está haciendo Pedro Sánchez en relación con Israel y con Palestina, no la aprobaría. No se aprobaría reconocer a Palestina. No digo que tengan que haber los estados, pero tendrían que haber unos estados que se respetaran, que convivieran, que fueran auténticas democracias, que se respetaran los derechos humanos y que hubieran libertades. Tenían que haber dos estados así, que podían coexistir y convivir. Pero en estos momentos que hay guerra, no es momento para hablar de, pues, Estado palestino y esto de río a Omar, que es el lema de Hamas, que quiere decir desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que en medio está Israel, que quiere decir indirectamente la destrucción y la desaparición de Israel, que esto lógicamente Israel no lo va a aceptar. No se informan bien del tema, y por esto os lo aclaro. El ABC, un año de ley de vivienda, casi 50.000 pisos menos en alquiler, 50.000 pisos menos en alquiler, y un 10% más caro. Han subido los precios de los alquileres. Esta ley de vivienda pues la jode contra los propietarios. Interviene, ellos fijan el precio, las administraciones fijan el precio y las condiciones. Y estos precios y condiciones los propietarios no los pueden aceptar, porque lo ganan con esto. Y luego el tema de que los ocupantes están ya muy protegidos. Hace poco ha salido pues del Tribunal Constitucional que dice que y los ocupas pues ya ni siquiera los propietarios pueden poner denuncias contra los ocupas, porque se reconoce el derecho a la vivienda, pero se está obviando que la Constitución también reconoce el derecho a la propiedad privada, y la propiedad privada no se respeta. Entonces, como tenemos un gobierno de delincuentes, como la Moncloa hay delincuentes, y en las administraciones de las comunidades autónomas también hay delincuentes, pues ocurre esto, que se cierran las puertas del mercado de alquiler, los propietarios no alquilan, suben mucho los precios y los ocupas hacen lo que les da la gana. Y esto lleva a que los propietarios cojan miedo, contraten más pues aseguritas para la seguridad y pues que protejan más sus viviendas porque tienen miedo. Los propietarios hoy día viven con miedo, aparte de que ya les han robado sus propiedades inmobiliarias que están en primera línea del mar, que ya es un primer paso por lo del cambio climático y la Agenda 2030. Ya les han robado su propiedad que está en primera línea del mar. Lo que no quite que las propiedades que tengan las ciudades o pueblos, también el gobierno acabe por robárselas. El fruto de sus ahorros y su esfuerzo puede acabar por robárselo y dárselo pues a los quienes el gobierno quiera. Porque imaginaos una cosa, ahora pretenden legalizar a 500.000 de ilegales. Y este 500.000 de ilegales, ¿a dónde se van a meter? Es decir, ¿en qué viviendas se van a alojar? De momento los están alojando en hoteles que se pagan con dinero que te roban de tus impuestos. Pero llegará un momento con los que tendrán que alojar en algún sitio y os van a robar vuestras propiedades, vuestras casas, para entregárselos a estos que vienen de afuera y no aportan absolutamente nada bueno a España. Por esto pasan estas cosas, que los alquileres son cada vez más caros, no hay alquiler, no se construye vivienda. Este es el mao de esta ley de vivienda que hizo Pedro Sánchez. Y es importante pues que lo sepáis. Y tampoco olvidéis otra cosa, que Franco construyó más de 4 millones de viviendas.
Más de 4 millones de viviendas. Había un ministerio de la vivienda. Estaba exclusivamente para esto, para construir viviendas para las clases más modestas. Cosa que los gobiernos actuales, sean del PP, sean del Partido Socialista o sean de los separatistas en las comunidades autónomas, pues no lo hacen. Ni son capaces, porque ni se saldrían con esto. Lo harían todo muy mal y lo están haciendo todo muy mal. Vamos ahora a las noticias económicas. El Economista. El Estado gasta en nóminas y ayudas públicas 348.000 millones cada año. La cifra equivale al 24% del PIB. Suma sueldos, pensiones, prestaciones e ingresos como el ingreso mínimo vital. Un tercio de la población recibió este tipo de transferencias de la administración en 2023. La tasa para pagar las jubilaciones, bueno, esto ya es una noticia aparte, que el Estado os te está robando mucho dinero para darlo a estos del ingreso mínimo vital, de los que no trabajan o no quieren trabajar, porque los beneficiarios del ingreso mínimo vital en su inmensa mayoría son inmigrantes. Y luego, pues, las pagas de los funcionarios y todo tipo de ayudas a todo tipo de entidades. El Estado da, el gobierno da estas ayudas, estas subvenciones, estas pagas, estas nóminas, como el dinero que os roban de vuestros impuestos, porque no hacen falta ni ingresos mínimos vitales, ni pagar a funcionarios, ni subvencionar todo tipo de entidades. Esto no hace falta, que cada uno se busque los garbanzos y pues se gane lo suyo y no estar robando el gobierno a los ciudadanos a impuestos. Esto sería lo ideal. Expansión. Amazon, Microsoft, Google y Meta invertirán 21.000 millones en España, una cifra astronómica, pero ya sabe que la tendencia ahora son las tecnológicas, son los que impulsan la economía, porque ahora, por ejemplo, como el tema de la inteligencia artificial, pues las tecnológicas se van perfeccionando y van avanzando y tienen que hacer inversiones, que bueno, está muy bien que se lleven 21.000 millones de euros a España en inversiones, que por lo menos van a crear algún tipo de puestos de trabajo que muy buena falta nos hace aquí en España. Y lo que me extraña es que esas tecnológicas hayan escogido España y metan 21.000 millones de euros cuando aquí en España hay una presión fiscal enorme y las garantías jurídicas pues no se garantizan del todo. Pero bueno, estas tecnológicas son muy fuertes y si no les va bien en España, pues se puede buscar otro país. 5 días. Audi acelera en España. Abrirá 5 tiendas en junio y cerca de 40 en el segundo semestre. El operador de supermercados tiene previstas alrededor de 50 inauguraciones para este año. Bueno, pues la gente normal necesita ir a los supermercados a comprar los que necesita. Audi muy a menudo hace ofertas. Alguna fruta, por ejemplo, hay momentos que la vende más o menos a precio de mercado. De mercado, yo quiero decir, no de supermercado. Y bueno, pues variedad de surtido. No hay que olvidar que Audi es una empresa alemana, pero bueno, abre tiendas en España, da trabajo a gente en España y esto es bueno. Es la noticia de 5 días. Ahora pasamos a la prensa rosa. Hola. Victoria de Marichalar asiste a la boda de su primo Amalio de Marichalar y Carlota Viguera y comparte sus momentos más especiales. La hija de la infanta Elena ha optado por un look diseñado por la firma de su prima Mónica Coronel de Palma. Bueno, pues Victoria de Marichalar es la hermana de Felipe Juan Froilán, que es el rebelde, digamos, de la realeza española. Es la hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, que se divorció de la infanta Elena. Pues ya la familia real, único que no se ha divorciado es el rey, y sus 2 hermanas se han divorciado. Y bueno, digamos, la sobrina del rey, pues que ha asistido a la boda de su primo, y bueno, pues también está metido muy con la moda. Su padre, Jaime de Marichalar, tiene negocios de moda, y su hija sigue la senda de su padre, que también pues está con la moda y aprovecha la fama de que es la nieta del rey, o la sobrina del rey, la nieta del rey emérito Juan Carlos, y pues ha sido la noticia de la prensa de corazón, Hola, que muy a menudo habla de la realeza. Y ahora vamos a pronto.
La princesa Leonor emociona a su padre. Sus tiernas palabras al rey. Bueno, no la voy a leer aquí, pero ahora recientemente, pues ya le falta poco para terminar sus estudios en la Academia Militar de Zaragoza. A la infanta Leonor, la misma academia de la cual también recibió formación su padre, el rey Felipe VI. Su formación militar me parece que le faltan algunos cursillos, por ejemplo, de aviación, llevar un avión y de estar un tiempo en algún barco en la marina. Esperemos pues que le vaya bien. Yo no sé qué le habrá dicho a su padre. La Academia Militar de Zaragoza, donde fue su padre, era la academia en la que fue director Francisco Franco, caudillo de España, y de la que salieron muy buenos militares, y supongo que es la mejor academia militar que hay en España. O sea que los que tengáis vocación militar, pues tened la vista puesta en la Academia Militar de Zaragoza, que aparte de que Franco era uno de los directores, entre los ilustres militares que han pasado por la academia están pues el rey de España, Felipe VI, y ahora su hija, la princesa Leonor. Vamos ahora a 10 minutos. Primeras palabras de Julián Muñoz tras conocerse su boda con Maite Saldívar. Julián Muñoz ha hecho sus primeras declaraciones públicas después de conocerse que ha vuelto a casarse con Maite Saldívar. Julián Muñoz estaba afiliado al Gil, de Jesús Gil, que era el presidente del Atlético de Madrid y que había sido alcalde de Marbella, votado por amplia mayoría absoluta. Era la mano derecha de Jesús Gil. Luego murió Jesús Gil y la alcaldía de Marbella pasó a manos de Julián Muñoz. Julián Muñoz estaba casado con Maite Saldívar, pero se ve que riñeron y entonces pues Julián Muñoz se metió con Isabel Pantoja, la tonadillera, que era la viuda de Paquirri, del famoso torero Francisco Rivera Paquirri. Y pues lo de Isabel Pantoja no le fue muy bien porque pues, lo imputaron en un caso de corrupción en Marbella y estuvo un tiempo en la cárcel y luego ya se ve que cuando se está en la cárcel se coge mala reputación y el amor se va. Y aunque en principio Isabel Pantoja lo visitaba en la cárcel, al final pues dejó de tener relación con Julián Muñoz y acabó abandonado. Y además se enfermó. Y en los últimos años ha estado enfermo Julián Muñoz, que ha perdido mucho peso. Y le ha pedido a su ex esposa Maite Saldívar volver con él. Bueno, pues se ve que ella se ha apiadado de él, le ha perdonado todo y ahora se ha vuelto a casar con quien era su antiguo marido. Y bueno, pues otra vez conviven juntos. Pues una historia romántica, pero un poquito rara. Y ahora ya hemos terminado las noticias de portada y pasamos por los refranes catalanes. Cansa't de peus y tanca't de boca y et curarás la gota. Traducido al español. Cánsate de pies, cierra la boca y te curarás la gota. Quiere decir que si haces ejercicio físico y comes poco, te vas a curar de la gota. Porque haciendo ejercicio físico, estar activo y comer poco es algo bastante saludable. Y en cuanto a las españolas en paños menores, la parte final de Telenoticias, la española en paños menores de hoy es Maribel Verdú. Y aquí os lo dejo. Bueno amigos, adiós y hasta nuestro próximo encuentro en Baladeras Televisión.